Taveras, patriota, miembro de este equipo. Ahora le corresponde su comentario. ¿Tú conociste a Neruda, Fafa? ¿Llegaste a verlo? No, No llegaste a verlo. Pero él vino a la universidad, ¿no vino? Aquí no. Sí. No vino nunca. No, se opusieron la izquierda. Una parte de la izquierda no quiso que viniera. Una estupidez, una de las estupideces históricas y pétreas de la izquierda dominicana, de una parte de la izquierda. Ahora, su poema del dedicado en la guerra no se reversa inograma se convirtió en un recurso interno para fortalecer la subjetividad en medio de la agresión norteamericana. La poesía fue una trinchera que él alimentó muy bien. Así es. Miren, Abinader acude a sede del CUSET y ofrece mejorías a militares. Un titular de un diario. ¿Y qué es el CUSET? El CUSET es el Cuerpo de Seguridad Presidencial. Y en el seno de ese cuerpo, el Ejecutivo aseguró su interés en mejorar la calidad de vida de todos los miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Y fue con una auténtica representación de la dirección política del poder. De hecho, fue una visita con un claro contenido, decirle a los militares, a pesar de lo que están siendo sometidos y denunciados, yo creo en ustedes. La mayoría de los miembros de esta institución son gente seria que arriesgan su vida en las calles, en la frontera, en todas partes. Y se cayó lo que la gente a lo mejor podía esperar. Y no han sido tratados masivamente a tono con esa noción del sacrificio, porque es una miseria el trabajo de asistencia y de pago a los militares. Que dentro de sus filas estén casos como estos, que obligan a que él tuviera que ir allá. No altera la importancia de las Fuerzas Armadas. El problema es que en este momento estamos aplicando un gobierno del cambio que quiere que todas las cosas sean transparentes y que miremos en lo que ha pasado. Ustedes saben, y los oyentes de este programa también conocen, que yo he insistido en que el pasado no tiene arreglo, ¿eh? El desafío es la actualidad y lo que viene. Y aunque el pasado no tiene arreglo, es una referencia. El pasado no es guía, es una referencia. Es saber lo que hasta ahora ha sido la norma y que estamos obligados a cambiar. Y en ese orden, lo que pasa con los militares no es una excepción. No es con ellos que pasa el hecho de aprovechar la jerarquía pública para acumularla en función personal en la administración de todos sus recursos. Era y es una parte de la dinámica general, de la práctica del Estado que hemos heredado y que no puede seguir así. Esto no es, pues, una actitud frente a los militares, aunque aparezcan escándalos como los que se conocen y otros que podemos esperar que también aparecerán, donde la jerarquía, el cuerpo mismo de seguridad estaba vinculado al aprovechamiento del cargo. Tienen a 2 jefes de seguridad detenidos de ese cuerpo como ejemplo, y en medio de eso Abinader va a visitarlo en el momento en que se hace público que una reacción de los sospechosos de ser investigados dijera: no se metan, no jodan con los militares. Ese tiempo de no jodan con los militares pasó, eso es parte del pasado. Hay que tenerlo presente, pero eso no puede ser guía. El grueso de los militares de hoy sabe que hay que producir una modificación a fondo de las Fuerzas Armadas, como se ha hablado de la policía. Hay que refundar la policía y con la policía se está haciendo un esfuerzo de rehacerla. Y con los militares, aunque tienen menos promoción, se ha tomado una decisión de ponerla en manos del Ejército Sur de Estados Unidos para que ayude a modernizarla, a hacerla transparente. Y para lograr que efectivamente pueda superarse esa herencia, hay que comenzar con un desafío de la actualidad, mejorar
la vida de los militares, crearle una expectativa a esos que reconocemos que asumen el riesgo de su vida, crear una expectativa de que vale la pena ser un agente de esas instituciones y que para poder disfrutar de la vida no haya que recurrir a las cosas que ahora se condenan y que le crean una difícil situación al grado tal que el presidente, para apaciguarla, ha ido a decir que cree en los militares y lo va a apoyar. Pero insisto, el CUSET, el Cuerpo de Seguridad Presidencial, es decir, el equipo donde se apoya la seguridad del presidente, que es donde él ha ido, es solo una muestra. ¿Y qué está pasando con las informaciones de salud, de educación, con lo que pasaba en la justicia? Este país está frente a una situación donde no se puede ignorar la podredumbre que ha alcanzado y que hay que cambiarlo, hay que adecuarlo, haciéndolo transparente, creando una noción más equitativa de su ejercicio remuneratorio. Es un desafío, aunque cree una atención especial, poner en evidencia que en los guardias no había una excepción, también estaba igual que antes. Así pues, frente a ese hecho de que lo que importa es la actualidad, porque no vamos a poder arreglar el pasado, pero el pasado es una referencia, está ahí, tú no la puedes obviar. Pero esto no se arregla solo con poner algunos casos en evidencia. Aquí hay que abrir una posibilidad que cree, frente a toda la herencia de ese pasado que aún se maneja en la actualidad, frente al bienestar, el dinero y los recursos que están acumulados por todos los altos funcionarios que acumularon una fortuna. Si eso no se produce, aparecerán víctimas del esclarecimiento, pero el grueso fundamental podrá seguir disfrutando de lo que acumuló en una forma indefendible, con una gestión vergonzosa de su autoridad. La extinción de dominios, el proyecto de ley que plantea organizar con un equipo de abogados que ya se seleccionó una explicación de los bienes que a nombre de ellos o de terceras personas o de familiares acumularon los funcionarios que en todas las estructuras del Estado estuvieron a la cabeza. La extinción de dominio sí es una contribución en el presente para modificar esa herencia. Porque si esto se queda en 2 o 3 casos, no tendremos ninguna esperanza de modificarla, porque lo que se hará es tomar en cuenta lo que se ha puesto en evidencia ahora con las denuncias de los aprovechamientos de la administración para hacerlo en forma tal que no aparezca esa torpeza. Un funcionario civil o militar acumulando un aprovechamiento, no tiene ningún reparo en comprar casa, vehículo, bienes con sus propios recursos, buscar una cómplice en el banco para que esas operaciones no pudieran ser objeto de atención, permitirle que efectivamente mostrara el privilegio de ser un jefe acumulando una fortuna por la que él no tenía ningún reparo ni ningún temor. Ahora, la ley de extinción de dominio sí es una contribución equitativa y efectiva en la actualidad para romper con ese pasado. Sin esa ley de extinción de dominio, ese pasado lo único que hará producir es que se mejore la técnica del aprovechamiento. Que la gente lo haga con más cuidado, porque estaban tan seguros que no tenían ningún temor de rendir cuenta, porque solo eso explica la brutal. Es más, había una vocación de exhibir el aprovechamiento, porque eso tenía una categoría social importante. Si no hay una ley de extinción de dominio que efectivamente sacuda a la sociedad y vuelva los ojos de la justicia a todas las instancias donde es inocultable que se aprovechó el cargo para robar recursos públicos. Por eso la ley de extinción de dominio es un desafío para que nuestros legisladores
nuestros legisladores, muchos de los cuales no les interesa la ley de extensión de dominio porque no podrán evadir las consecuencias, para que nuestros legisladores sepan que la mejor manera de enfrentar esta herencia que se ha puesto en evidencia, que era común a todas las instancias, es aprobando la ley de extinción de dominio. Ojalá el presidente, con ese esfuerzo de ir directamente al cuerpo de la seguridad presidencial, vaya a visitar al Senado y al Congreso y le pida a ese primer poder del Estado, es imprescindible la ley de extensión de dominio. Yo quisiera ver al presidente con ese mismo equipo que fue al CUSET, yendo al Congreso a pedirle a toda la vacilación que existe en el Congreso sobre esta ley, que es imprescindible para cambiar la herencia, aprobar esa ley de extensión de dominio. Rumbo de la mañana. La salud integral del ser humano, los avances en la medicina,